Sin duda que la noticia ha impactado a toda la sociedad dominicana por los involucrados. Claro que sí. Una niña de pocos años y unos violadores también de pocos años. Queremos analizar, comprender la razón de la ocurrencia de un hecho como este, Sí, no y solo, las implicaciones claro, también que y no tiene solo legales. la violación que obviamente consterna, sino entonces la forma en la que acaban con la vida de esa niña de 4 años. Es algo Tiene dos impresionante. aristas este tema, es la arista de la mente Claro. de esos niños, y para ello hemos invitado a un especialista de la mente humana, y tiene otra arista de las consecuencias legales de estos perpetradores, y aquí tenemos a dos personas que dominan ambas variables: José Miguel Gómez, psiquiatra, y Leticia Jorge, abogada. Muy buenos días, gracias por aceptar y nuestra gracias por estar con nosotros. Buenos días. Contenta de estar con el doctor, experto en la mente. Así mismo. Y vamos a hablar de ambos ámbitos, como menciona Homero. Él hace una pregunta fuera del aire que yo sé que muchos nos la hacemos cuando vemos estos eventos atroces que ocurren en la sociedad dominicana. ¿Acontecen con mayor periodicidad? ¿Antes era que no ocurría o es un tema de que ahora se difunde más? Eso es lo primero que quisiéramos abordar. Antes ocurrían, pero de manera muy aislada. Ahora están ocurriendo con cierta recurrencia y periodicidad, tanto así que mucha gente ha perdido la capacidad de asombro y ya nos estamos acostumbrando a una cultura de violencia como los feminicidios, que ya lo vivimos y lo vemos como normal. Y en los barrios se está viviendo el maltrato y el abuso y las violaciones a los niños y las niñas, y la gente lo está percibiendo como normal. Y entonces un hecho como este, lógicamente, ha estremecido a la sociedad y al sector y al barrio. Pero en ciertos barrios, la cotidianidad del abuso sexual a niñas y niños es muy frecuente. Yo quiero, desde la óptica legal, que resolvamos un debate que ha saltado a los medios, y es cómo deben ser juzgados estos niños. Es un crimen realizado como un adulto, pero son menores. Sí. ¿Deben ser juzgados como adultos o como niños? Bueno, a partir de que nosotros ratificamos la Convención de los Derechos del Niño en 1991, nos comprometimos a adecuar nuestra legislación a los principios que establece esa convención y nos obliga a judicializar los casos de los menores de edad diferentes a los de los adultos. Incluso obliga a cada estado a establecer una edad por debajo de la cual se considera que ningún menor de edad es penalmente responsable por las acciones que cometa. Por ejemplo, en nuestro país, debajo de los 13 años no es posible judicializar a un menor de edad que haya cometido un crimen, como por ejemplo en este caso, que hay un menor de 9 años envuelto, no es posible. O sea que están cerradas las vías ahora mismo para poder ser juzgados como adultos. Pero eso es a nivel legal, pero a nivel mental, esa cabeza de ese niño de 9 años, ese niño de 13, 16, o sea, que comete ese hecho, la consecuencia, ¿cuál debería ser entonces? Porque está actuando como un adulto, porque la acción que está emprendiendo, o sea, es un crimen que uno entendería que debería venir de un adulto, no de un niño que hay ese grado de inocencia. Ahorita Leticia y yo socializábamos eso allí fuera de cámara, y realmente son unos 16, de 13 y de 9. Hay 2 adolescentes y un preadolescente. Sin embargo, cuando uno estudia desde el punto de vista psicosocial, uno se da cuenta que ellos tienen una mentalidad de adultos. Y aquí está la discrepancia a veces con la justicia, donde tú lo ves que son adolescentes desde el punto de vista de la edad cronológica, pero desde el punto de vista mental, las habilidades que tienen, las destrezas que tienen y la capacidad para hacer daño y cómo lo planifican y cómo lo hacen, te dice que entonces ya hay en otros países, por ejemplo Costa Rica y otros países, sí lo han aumentado las edades para poder juzgarlo por la capacidad que tienen de discriminar lo que van a hacer, y ahí entra la parte de los trastornos disociales de la conducta, que sí son penalizados, un tanto que el individuo tiene capacidad de saber y tener conciencia de lo que está haciendo, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Entonces eso, desde el punto de vista de la salud mental, si uno considera que es un individuo que debe de pagar una consecuencia a la sociedad y que debe de estar
reclutados en términos de cárcel, ¿verdad? Sí, porque entonces no se le aplica una condena de adulto. Entonces, vamos a decir que como menor, ¿como cuánto sería la pena máxima que pudiera recibir? Mira, en el año 2010 o 2011, cuando ocurrió este asesinato horrible también de menores de edad contra los taxistas, Sí. se empezó el debate de nuevo. Ay, que hay que aumentar la pena, que no puede ser que estos menores de edad estén cometiendo estos hechos. Y en el 2013 se modificó la ley y se aumentó a 8 años. O sea, es la pena máxima que le cabe a los menores entre 13 y 18 años que cometen crímenes. Esa es la máxima pena. Pero el tema de si aumentar la pena o no, para mí, y por los estudios que he visto, y no impacta, no impacta la disminuye. reducción de la cifra de crimen, eso es No verdad. disminuye. En ninguna parte del mundo No. esto lo ha logrado. Y en estos casos, estos niños, se tendrá la oportunidad de regenerarlos. Y yo quiero que usted me hable desde el punto de vista de su especialidad. ¿Es posible durante esos 8 años recuperar la sanidad mental de unos niños, unos adolescentes y casi un bebé que ha cometido un crimen como este? Mira, ahí están los factores individuales. Por eso es importante, y le comentaba a Leticia, que a mí me apena mucho que la República Dominicana al día de hoy no tiene las unidades de psiquiatría forense como auxiliares de la justicia y auxiliares de la Procuraduría y del Ministerio Público. Ahora mismo, si tú dices, denme una información en una semana, en 2 semanas, de cuál es el diagnóstico psicosocial, psicológico, patológico, psiquiátrico de estos 3 muchachos. Eso se tomaría meses, porque no tienen esa unidad. Una unidad de psiquiatría forense están psiquiatras, psicólogos, psicometristas, trabajadoras sociales, que se reúnen y lógicamente cada uno en su área evalúa la situación. Hoy debería estar una trabajadora social haciendo un levantamiento psicosocial de las circunstancias del barrio y de la familia. Para tú decir, oye, son familias pobres, hacinadas, con pobre fiscalización de los muchachos, que vivía con su abuela, que los indicadores de riesgo eran estos, ¿verdad? Ahí había abandono de escuela, había problemas de marginalidad, desempleo, pobreza. Pasó un levantamiento psicosocial y ve las variables, los indicadores, por qué son a ellos y por qué no son el que vive en Piantini. Entonces, lo otro es poder hacer esa evaluación psicométrica para determinar que están hablando que el de 16 tiene problemas de salud dijo mental. la abuela. Entonces uno tiene que determinar. Son atenuantes. Tiene una discapacidad intelectual. Es un retardo mental severo o moderado para poder decir que en verdad él lo utilizaron y él no tiene capacidad para discriminar y lo dirigieron. O de planificar. O de planificarlo. Tiene trastorno antisocial de la conducta, ya la cosa cambia. Entonces, realmente, abusan de sustancias, se le hace un dopaje, para saber también si en esas brutalidades hay consumo de crack, consumo de cocaína. Que es un problema. Bueno, fíjate por dónde anda eso. Cuando tú determinas eso rápidamente, entonces tú le dices al Ministerio Público, mira, ahí hay 2 o 1 que tiene un trastorno antisocial de personalidad que tiene que ir a la cárcel. Si hay uno que tiene un retardo mental severo, entonces debe de ir a un hogar de protección. Pero deben pagar una condena a la sociedad. Claro, entonces, pero haciéndolo, regenerándose. como no tenemos, es que ahí hay un problemita. Tú sabes que en la República Dominicana los programas psicosociales de rehabilitación en las cárceles, por el problema de costo de dinero, no son tan eficientes. No. Lo que más hacen es mandarlo a Rafey de adolescencia. O Najayo adolescente. O a Najayo adolescente. Y muchas veces lo que perciben allí es que comienzan a conocer y a socializar con grupos más organizados, con más capacidad y se hacen más delincuentes. Sí, salen peor que Entonces, como entraron. es una situación que la República Dominicana, con otros hechos como el que mencionaba de los taxistas que están detenidos, ¿verdad? Ahora tú te preguntas, ¿y quién está auxiliando y trabajando esos muchachos en la cárcel? Sabemos que no están haciéndole Cuando nada. yo era presidente de la Sociedad de Psiquiatría, fue que esos muchachos hicieron eso. Y me reuní con el procurador y le dije, tienen que hacer las unidades de psiquiatría forense. Sí, Claro. Porque no es posible solicitarle al colegio médico unos experticios y el colegio médico a la Sociedad de Psiquiatría
Y eso dura meses en burocracia Y y los no se papeles que se determinan gastaron, los diagnósticos, ni se determina cuál es el programa psicosocial de rehabilitación que van a tener. Entonces, es una problemática Entonces, que tenemos- tiene la Yo quería agregar algo con relación a lo que dice el doctor, que estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo los tribunales de niños tienen equipos multidisciplinarios. Hay trabajadora social y hay psicólogos. No sé si Sí, hay. psiquiatra no hay. Pero ¿qué capacidad tienen esos equipos multidisciplinarios para atender todas las demandas que tiene la sociedad y atender rápidamente este tipo de casos? Es Me terrible. imagino que es limitado, pero Es limitado. por la urgencia, me imagino que todos Deben se darle pondrán a prioridad. trabajar. Yo supongo que sí. Sí, en este caso en específico, como ha llamado la atención de todos los dominicanos, yo entiendo que se le va a poner una atención especial. Sí, otra cosa que quería decir con relación a esto, lo grande es que en la ley establece que cada adolescente que ingresa al sistema debe tener una trabajadora social, una persona que le dé seguimiento como a su plan de vida. O sea, que en cuál es el papel plan. está escrito que Sí, eso en papel debería está cumplirse escrito. de Es lo esa que dice el manera. doctor, hace falta recursos, hace falta inversión en eso, porque es que no se está haciendo, pero están ahí, las herramientas Y es están la ahí. manera una de las maneras de combatir la delincuencia, porque como Exacto. ustedes mencionaban, entonces entra medio delincuente y sale delincuente entero, profesional. sale completo, Exactamente. sí. Doctor, usted habló de ese medio fértil para producir delincuentes y es multivariable, Sí. amplísimo. Vamos a ensayar la variable que yo creo fundamental. ¿Es posible que esos jóvenes abusadores son víctimas también? Sí, claro. Se puede afirmar con seguridad que han sido víctimas O sea, que Sí. está del repitiendo mismo una modelo, que están conducta. repitiendo un modelo que ya los oprimió. Son víctimas. Estoy de Mira acuerdo por en qué. eso. Cuando, y te digo que son víctimas, porque yo trabajo en el Robert Rick Cabral, en la parte de adolescentes, en la tarde, y me toca evaluar muchos adolescentes. Y cuando tú evalúas a esos muchachos de adolescentes de barrio marginal, que los lleva la abuelita, los lleva la vecina, los lleva una tía, lo primero que te encuentras es que la mayoría vienen de familias rotas, o de familias unipersonales o de familias matrifocales, ¿verdad? No tienen ninguna fiscalización. La mayoría han abandonado la escuela, la mayoría ya son transagresores de haciendo pequeños hurtos, hablando mentiras, dándole golpe a la misma abuelita o al otro. Ya él ha atendido pandillerismo, bandolerismo antes de los 10 años y ya él ha tenido dos indicadores fuertes. Antes de los 10 años o se inician en las relaciones sexuales o ya él ha probado alguna sustancia psicoactiva, ya sea alcohol o marihuana. Entonces, cuando tú tienes esos indicadores psicosociales y él vive en la marginalidad y nadie lo fiscaliza, esa niña o ese niño, él es 3 veces más riesgoso de ser abusado o abusado Definitivamente. que otros. Sí. Entonces, tú tienes una carga de problemática psicosocial que tú no encuentras qué hacer. Porque lo primero, tú quieres estructurar un programa. ¿Quién me lo va a fiscalizar? Porque él no vive con la mamá ni el papá. Es una abuelita de 70 años que ya no tiene ni fuerza ni ánimo para fiscalizarlo. La escuela del sector donde la escuela es una expresión psicosocial de la comunidad. Entonces, en la escuela que él está no es un factor protector porque en la escuela es una resonancia de los lo que está problemas pasando sociales ahí. del barrio. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo le articulo un proyecto de vida y los factores protectores se los aumento para disminuirle los factores de riesgo para que este muchacho no sea un potencial delincuente? Entonces fíjate que no solamente es dar una pastilla, es tener